Llegué al pequeño apartamento que había rentado hace apenas 2 días, en completo silencio. No era una mansión en las colinas, sino un edificio sencillo en un barrio tranquilo de Guadalajara, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la calle. Pero esa noche, esas mismas ventanas mostraban algo que no debía estar pasando. Dentro, en mi sala, una sala donde aún ni siquiera había pasado una noche, estaban mi suegra, Teresa, y mi cuñada, Lucía. No estaban tocando la puerta. No estaban esperando. Mi suegra sostenía una libreta, anotando medidas de las paredes, como si estuviera planeando redecorar su propia casa. Lucía caminaba de un lado a otro, criticando el espacio con esa expresión que conocía demasiado bien. No habían venido a visitarme. Habían entrado como si les perteneciera. Y lo peor, es que yo ni siquiera les había dado llave. No reaccioné. No grité. No corrí hacia la puerta. Simplemente, di reversa con el coche. Me alejé 2 calles y estacioné bajo un árbol viejo. Saqué mi celular y abrí la cámara de seguridad que había instalado el día anterior. Las observé desde la pantalla, en silencio. Mi suegra se movía con la confianza de alguien que cree tener derecho sobre todo. Tocaba las paredes, revisaba la cocina, abría cajones. Lucía señalaba cosas, seguramente criticando cada rincón. Esperé. No conté minutos, conté control. Después de un rato, finalmente salieron. Vi sus luces alejarse por la calle. Regresé. Entrar a mi propio apartamento, se sintió extraño. Como si alguien hubiera invadido algo que aún ni siquiera había terminado de construir. El aire estaba pesado. No lloré. No llamé para preguntar cómo entraron. No importaba. Lo único que importaba, era que lo habían hecho. Saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero de emergencia. Pedí cerraduras electrónicas con acceso digital. No estaba cambiando una cerradura, estaba poniendo límites. Mientras esperaba, empecé a limpiar. No era limpieza normal. Era borrar su presencia. Limpié las paredes que habían tocado. Trapé el piso donde habían caminado. Abrí las ventanas para sacar el aire que habían dejado. No era limpieza, era recuperar mi espacio. El cerrajero llegó rápido. Trabajó en silencio, como si entendiera que no era solo un trabajo. Cuando terminó, me entregó el control de acceso. Cerré la puerta. Clic. Ese sonido fue definitivo. No era solo una cerradura cerrándose. Era una puerta que nunca volvería a abrirse igual. Me senté en el suelo vacío del apartamento. Mi perro, un galgo llamado Sombra, se acercó y se acurrucó a mi lado. No había muebles. No había ruido. Solo la luz de la luna entrando por la ventana. Y por primera vez, el silencio era completamente mío. La respiración tranquila de mi perro era lo único que llenaba el espacio. Ellas pensaban que ese lugar era algo que la familia podía usar cuando quisiera, como si no fuera mío. Pero esa noche, detrás de esa nueva cerradura digital, yo estaba cambiando las reglas. Mucha gente me preguntaría después por qué oculté un lugar que me costó casi todos mis ahorros. Porque no simplemente dije que me había mudado. No entienden cómo funciona mi familia. En mi casa, nada era realmente tuyo. Todo era un recurso, algo que se podía usar, mover, o entregar a quien más lo necesitara. Y durante años, esa persona fue mi cuñado, Mateo. Mateo era lo que mi suegra llamaba un soñador con visión. Y lo que cualquier banco llamaría un riesgo total. Siempre tenía ideas nuevas. Aplicaciones, negocios, proyectos, pero nunca resultados. No construía nada, solo convencía a otros de creer. Yo era todo lo contrario. Trabajaba como diseñadora de espacios urbanos. Mi trabajo era real, tangible. Si algo estaba mal construido, se caía. No había forma de hablar bonito para arreglarlo. Mientras Mateo viajaba diciendo que estaba cerrando tratos, yo estaba trabajando desde temprano, revisando planos, resolviendo problemas reales. Desde el principio, los papeles estaban claros. Él era la esperanza. Yo, solo la que resolvía. Cuando él arruinó su primer negocio, todos lo apoyaron. Cuando yo necesitaba ayuda, me decían que debía esforzarme más. Y lo hice. Durante años. Acepté cada proyecto que pude. Diseñé pequeños parques, remodelé patios, trabajé con negocios locales. No gastaba en lujos. No viajaba. Guardaba todo. Poco a poco, junté mis ahorros. Mientras tanto, Mateo seguía fallando. Pero siempre había alguien listo para rescatarlo. Su madre, su familia, incluso mi esposo. Para ellos, no era un problema. Era invertir en su futuro. Pero yo entendí algo importante. En esa familia, si tú tenías dinero, no era tuyo. Era de todos. Y eso significaba que tarde o temprano,
también sería de él. Por eso nunca dije nada. Porque si lo hubiera hecho, este apartamento no sería mío. Sería el lugar de la familia. El sitio donde Mateo podría quedarse cuando todo volviera a salir mal. Miré alrededor. Las paredes vacías, la luz entrando por la ventana. No era solo un lugar. Era una barrera. Un límite. Por primera vez, algo era solo mío. Ya no era la persona que resolvía los problemas de otros. Ahora, yo decidía. Y ya no iba a construir seguridad para quienes nunca aprendieron a sostenerse solos. A la mañana siguiente, la luz del sol llenó el apartamento. Me quedé en la cocina, con una taza de café, disfrutando el silencio. Por un momento, todo se sentía en paz. Hasta que mi teléfono vibró. No era una disculpa. En mi familia, nadie pedía perdón. Era un mensaje de mi suegra. Qué bueno que vimos el departamento. Tiene potencial, aunque esas ventanas, demasiado visibles. Lucía escribió que el pequeño cuarto extra era perfecto para Mateo. Mientras se recupera, podemos traer sus cosas este sábado. Luego vemos lo de la renta, pero algo familiar sería justo. Me quedé mirando el mensaje. No sentí enojo. Sentí curiosidad. Como si estuviera observando algo extraño, algo que no entendía cómo podía existir. Para ellas, eso no había sido una invasión. Había sido una visita normal. No veían mi apartamento como mi espacio. Lo veían como algo temporal, algo que yo solo estaba cuidando para la familia. Así funcionaban. En su mente, no éramos personas separadas. Éramos partes de lo mismo. Si yo tenía algo, automáticamente también les pertenecía. Si yo trabajaba, era para todos. Y si alguien más fallaba, yo debía resolver. Para mi suegra, mi dinero nunca fue mío. Era solo un recurso, esperando ser usado. Y ahora, según ella, Mateo necesitaba ayuda. Así que, en su lógica, yo había conseguido ese lugar para él. Como si todo lo que había hecho, no fuera para mí. Escuché un audio que llegó justo después del mensaje. Era ella. Su voz tranquila, pero manipuladora. No exageres con lo de la llave. Solo necesitábamos ver el espacio. Mateo está pasando un momento difícil y necesita un lugar que se vea bien, que le ayude a levantarse otra vez. Este lugar es perfecto para eso. Todos vamos a apoyar. Tú pones el departamento, nosotros vemos lo demás. Me quedé en silencio. ¿Apoyar? No había ningún todos. Solo estaba yo. Mi esfuerzo. Mi dinero. Mi firma. Pero para ellas, poner límites era egoísmo. Decir esto es mío. Era casi una ofensa. Tomé el teléfono. Y escribí. No expliqué nada. No discutí. Solo dejé claro. Este departamento no es para renta. Es donde vivo. Mateo no va a mudarse aquí. No vuelvan a venir. La respuesta llegó casi de inmediato. Estás siendo egoísta. Mientras él está pasando un mal momento. Vamos a ir el sábado. Abre la puerta o conseguiremos a alguien que lo haga. Esto también es de la familia. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y por primera vez, sentí algo distinto. No miedo. Claridad. Ellas no iban a detenerse. De verdad creían que tenían derecho. Que podían decidir por mí. Que podían entrar, usar, tomar. Mis palabras no eran suficientes. Ni las cerraduras. Porque ellas no jugaban con reglas normales. Jugaban con reglas invisibles. Donde yo siempre perdía. Así que entendí algo importante. Tenía que cambiar el juego. No responder más mensajes. No discutir. Eso era su terreno. Necesitaba algo más firme. Algo que no pudieran ignorar. La ley. Me senté en mi mesa de trabajo. Normalmente ahí diseñaba proyectos. Pero ese día, estaba diseñando una salida. Busqué el número de un abogado con el que había trabajado antes. Y marqué, costoso, directo, y sin ningún interés en la armonía familiar. Necesito que redactes un aviso formal por invasión de propiedad y otro para detener el acoso por mensajes, le dije al abogado. Quiero que se entregue oficialmente. Sin suavizar nada. No preguntó por qué. Solo pidió nombres. Le di los de Teresa, Roberto y Mateo. Decir esos nombres, se sintió extraño. Como si estuviera soltando algo que había cargado toda mi vida. Durante años, yo había sido quien sostenía todo. La que arreglaba problemas. La que cubría errores. La que evitaba que todo se rompiera. Y ahora, estaba soltando eso. Mientras esperaba los documentos, tomé una libreta. Necesitaba ver algo con claridad. No números normales, sino el costo de mi vida hasta ahora. Durante años, elegí a la familia. Pero, ¿cuánto me costó eso? Empecé a escribir. Costo.
Años creyendo que pedir algo para mí era egoísta. Costo: ansiedad en reuniones familiares intentando que todo saliera perfecto. Costo: relaciones que arruiné porque no sabía cómo dejar que alguien me quisiera sin sentir deuda. Costo: el silencio, hacerme pequeña para que otros ocuparan más espacio. Miré la lista. No era amor. Era una deuda constante. Había estado pagando por algo que nunca recibí. Y en ese momento, entendí algo. El precio de mi libertad era su desaprobación. Y valía la pena. La impresora comenzó a trabajar. Las hojas salían una tras otra. Frías. Claras. Definitivas. No tienen permitido ingresar a la propiedad. Leí cada palabra. Ahí no decía madre ni familia. Solo personas, invadiendo un espacio que no les pertenecía. Firmé. El sonido de la pluma sobre el papel fue firme. No era solo un documento. Era una decisión. Metí los papeles en un sobre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ligereza, como si algo dentro de mí se hubiera liberado. No estaba diseñando un proyecto, estaba construyendo límites. Estaba preparando todo, cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Era mi hermana menor, Sofía. Su voz sonaba tensa. Necesito que me escuches con calma. Sentí un mal presentimiento. Acabo de hablar con papá, y me dijo algo. Mi cuerpo se tensó. Vendieron la casa del campo. Me quedé en silencio. Esa casa no era solo una propiedad. Era el único lugar que siempre me prometieron que sería mío algún día. ¿Qué? La vendieron hace meses, continuó. Mateo se metió en un negocio, algo de criptomonedas, y perdió todo. Estaba endeudado. Sentí que el suelo se movía. Vendieron la casa para cubrir sus deudas. Me apoyé en la mesa. ¿Por qué no me dijeron nada? Sofía respiró hondo. Porque tenían otro plan. Su voz temblaba. Querían moverlo contigo, para no admitir que perdió todo. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era paz. Era revelación. Decirle a todos que él había comprado un nuevo departamento en una zona exclusiva. Usar mi espacio, para limpiar su imagen. Colgué el teléfono. El silencio ya no era tranquilo. Era tenso, vibrante. Esto ya no era solo abuso. Era traición. Habían vendido lo único que me pertenecía, para cubrir los errores de Mateo. Y luego, intentaron usar mi hogar para ocultarlo. No era solo injusto. Era un plan. Miré los documentos legales sobre la mesa. Ya no eran suficientes. Necesitaba algo más fuerte. Llamé de nuevo al abogado. Agrega una cláusula, dije con calma. Quiero una investigación formal sobre la venta de esa propiedad y un análisis de todos los bienes familiares donde aparezco como beneficiaria. Hubo un silencio. Eso puede escalar todo, respondió. No está escalando, dije. Estoy aclarando. Miré por la ventana. El sol comenzaba a bajar. Habían tomado parte de mi pasado. Pero no iban a tocar mi futuro. No solo iba a cerrar la puerta. Iba a cerrar el acceso para siempre. El sábado llegó. Y con él, el ruido de un camión de mudanza. Yo ya los esperaba. Personas como ellas no respetan límites. Los ponen a prueba. El camión se estacionó frente al edificio. Mateo bajó primero, con lentes oscuros, actuando como si todo fuera suyo. Como si la historia que habían inventado fuera real. Después llegó Teresa. Con bolsas, seguramente para llenar una cocina que no le pertenecía. Se movían con seguridad, como si ya hubieran ganado. Mateo caminó hacia la puerta. Intentó abrir. No funcionó. En ese momento, abrí yo. Salí al pasillo. Y cerré la puerta detrás de mí. No estaba en ropa cómoda. Estaba vestida formal. En mi mano, un sobre. Abre, que el tiempo cuesta, dijo sin mirarme. No, respondí. Silencio. Teresa subió las escaleras rápidamente. Hoy no vamos a discutir, dijo con una sonrisa tensa. Ya ayudamos vendiendo la otra propiedad. Ahora tú vas a hacer tu parte. La miré, sin emoción. Necesitan irse. Fue entonces cuando señalé hacia la calle. 2 patrullas estaban estacionadas. Los oficiales ya venían caminando hacia nosotros. Teresa se quedó en silencio. Mateo, también. Por primera vez. No tenían el control. Mateo se quedó congelado. Por un segundo, toda esa seguridad que fingía desapareció. Ya no era el empresario exitoso. Solo era alguien que no sabía qué hacer. Teresa miró a los policías, y luego a mí. No entendía. En su mundo, la familia no tenía límites. En su mundo, tú no decías no. Di un paso al frente. Oficial,
Estas personas ya fueron notificadas legalmente. Están intentando entrar a mi propiedad sin permiso. Le entregué los documentos. El oficial los revisó, y luego miró a Mateo. ¿Este lugar es suyo? Mateo dudó. Es de la familia. El documento dice otra cosa, respondió el oficial. Y también dice que usted no puede estar aquí. El silencio fue pesado. Mateo volteó a ver a Teresa, esperando que ella arreglara todo. Como siempre. Pero esta vez, no había nada que arreglar. Teresa me miraba diferente. Ya no como alguien que podía controlar, sino como alguien que ya no le pertenecía. Por favor, dijo en voz baja. No le hagas esto. La miré. Tranquila. Yo no hice nada. Hice una pausa. Ustedes tomaron sus decisiones. El oficial se acercó al conductor del camión. Retire el vehículo. El sonido de reversa comenzó. Beep, beep, beep. Ese sonido no era solo un camión alejándose. Era el final de todo. Vi cómo subían a sus autos. Sin palabras. Sin control. Sin poder. Por primera vez, yo no estaba debajo de ellos. Después de ese día, todo cambió. Mateo ya no tenía a dónde caer. Sin apoyo, sin historias que lo cubrieran. Tuvo que enfrentar su realidad. Ahora vive en un pequeño espacio, lejos de todo. Por primera vez en su vida, aprendió lo que es sostenerse solo. Teresa y Roberto desaparecieron. ¿Por qué es difícil mantener una imagen perfecta cuando todos vieron la verdad? Ahora estoy en mi apartamento. Ya no está vacío. Hay un sofá, una mesa, cosas que elegí yo. Mi perro duerme en el piso, bajo la luz del sol. Sostengo una taza de té y miro hacia la ventana. Antes, pensaba que esas ventanas me hacían vulnerable, que cualquiera podía ver dentro. Pero estaba equivocada. No me hacen débil. Me permiten ver quién viene, ver la verdad, ver lo que antes ignoraba. Ese día, no perdí a mi familia. Perdí una ilusión. Y en su lugar, gané algo real. Paz. Pongo mi mano sobre el vidrio frío. Y siento algo dentro de mí. No miedo. Fuerza. Porque esta vez, mi vida, sí está en mis manos. Construí mi espacio. Lo defendí. Y ahora, puedo vivir en él.